Muy buenos días. La clase pasada vimos el primer mecanismo participante en la inmunidad innata, que es la fagocitosis. A continuación veremos los otros tres mecanismos fundamentales que actúan como segunda línea de defensa innata, pero antes haremos un resumen de lo que hemos visto. Entonces, recapitulando, sé que ha sido muy repetitivo lo que les he mencionado, pero es muy importante que les quede completamente claro. La fagocitosis induce la producción de citocinas y esto a su vez va a desencadenar la aparición de los otros dos mecanismos que participan de manera muy importante en la inmunidad innata, que son la fiebre y la inflamación. Veamos este esquema que resume lo que hemos visto hasta el momento. Las células residentes de los tejidos, como los macrófagos y las células dendríticas, van a capturar antígenos una vez que estos han logrado burlar los mecanismos de defensa innatos externos. Una vez que capturan al antígeno, ya sea por fagocitosis en el caso de los macrófagos o por fagocitosis, endocitosis o pinocitosis en el caso de las células dendríticas, estas células van a llevar a cabo dos mecanismos para eliminar el antígeno. Uno va a ser la destrucción directa e intravesicular del antígeno que ha sido fagocitado. Aquí las enzimas lisosomales que se activan después de la fusión del lisosoma con el fagosoma van a actuar en contra del antígeno. También los fagocitos o las células dendríticas, después de la introducción del antígeno, van a producir y van a secretar citocinas proinflamatorias que son causantes de fiebre y de inflamación. Sabemos que la inflamación consiste en la acumulación de células que llegan al tejido afectado desde la circulación. Cuando estas células llegan al área afectada, van a realizar los mismos mecanismos que las células residentes, es decir, van a introducir al antígeno por fagocitosis y lo van a destruir de manera intravesicular y también van a producir citocinas que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Esto es como un círculo virtuoso que el sistema inmunológico está estimulando para favorecer la eliminación del antígeno. La fiebre es ocasionada por un grupo de sustancias endógenas y exógenas conocidas como pirógenos. Los pirógenos exógenos derivan de los microorganismos y sus toxinas. Estos pirógenos exógenos estimulan la síntesis de pirógenos endógenos como el TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que producen las células del sistema inmunológico como los macrófagos y las células dendríticas. Estas citocinas a su vez van a inducir la producción de prostaglandina E2, que sería el mediador final de la respuesta febril. Recordemos que la fiebre es un mecanismo de defensa, ya que la disponibilidad del elemento vital para ellos, que es el fierro, se restringe durante los procesos febriles. Otro mecanismo importante en la inmunidad innata es la inflamación. Aquí tenemos una imagen en la que se resume ese proceso. En primera instancia, la lesión del tejido que favorece la entrada de los antígenos ocasiona que se generen ciertas sustancias químicas. Esas sustancias químicas lo que van a hacer es que van a estimular o van a activar a las células cebadas o mastocitos para que se degranulen y liberen sus mediadores químicos preformados. Entre ellos se encuentra la histamina. Esta histamina, junto con las citocinas producidas por células dendríticas y por macrófagos, van a provocar que los vasos sanguíneos cercanos se dilaten y aumenten su permeabilidad. Y con ello, los leucocitos y el líquido plasmático va a salir del vaso sanguíneo y va a llegar a la zona afectada para contribuir a la eliminación del antígeno. Las primeras células que llegan hasta estos sitios de infección son los neutrófilos. Posteriormente salen los monocitos, que aquí se transforman en macrófagos, y cuando la respuesta inmunológica está más avanzada y ya tenemos acción de los linfocitos, también los linfocitos llegarán hasta los sitios afectados.
Ahora bien, aquí vemos a las citocinas que se producen por los macrófagos y por las células dendríticas. Tenemos a la interleucina 1, al TNF-alfa, la interleucina 6 y la interleucina 8. Cada una de estas citocinas cumple con una función. La interleucina 8, por ejemplo, es un factor quimiotáctico para neutrófilos y para otras células, pero principalmente para los neutrófilos. Interleucina 1, TNF-alfa e interleucina 6 son citocinas que promueven la inflamación, es decir, provocan la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Además, activan al endotelio. Vamos a ver qué quiere decir esto, que activan al endotelio. Aquí tenemos una imagen donde observamos las células endoteliales que revisten las paredes de los vasos sanguíneos y aquí tenemos a las células circulantes. Cuando hay una infección y las células ingieren a los antígenos, ya sabemos que se producen estas citocinas. Cuando estas citocinas actúan sobre el endotelio, hacen que este endotelio se active. Y eso quiere decir que estas células endoteliales van a expresar estas moléculas que observan en azul. Esas moléculas se conocen como moléculas de adhesión. Y eso va a permitir que las células circulantes se unan a la superficie de las células endoteliales, que se marginen para posteriormente migrar a través de la unión que existe entre dos células endoteliales hacia los sitios de infección. Nosotros ya habíamos visto que el proceso de migración de las células hacia los tejidos afectados es un proceso ordenado, que lo primero que va a suceder es que los leucocitos que iban por aquí circulando por en medio de este vaso sanguíneo se marginen. Ahora sabemos que esa marginación se debe a la expresión de moléculas de adhesión. Esa unión inicial entre el leucocito y la célula endotelial es una unión débil. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a hacer que esta célula, después de unirse, se despegue, se vuelva a unir y eso ocasiona un rodamiento del leucocito sobre el endotelio. Posteriormente, la adherencia de la célula al endotelio se hace más firme, se hace más fuerte y eso va a ayudar a que la célula, cuando encuentre una unión entre dos células endoteliales, se salga y acuda al sitio donde es requerida. Esas moléculas de adhesión se conocen como selectinas e integrinas. Veamos cuáles son esas selectinas e integrinas. Los leucocitos circulantes de manera normal en su superficie poseen ligandos para selectinas, poseen una integrina y poseen receptores para quimiosinas. De manera normal, es decir, cuando no hay un proceso infeccioso en una zona cercana a este vaso sanguíneo, el endotelio se encuentra inactivo, es decir, no expresa moléculas de adhesión. Cuando el tejido cercano se infecta, entonces el endotelio se activa y empieza a expresar selectinas y ligandos para integrinas. Aquí vemos todo el proceso completo. Sabemos que cuando hay una infección en un tejido, se produce histamina, que es liberada por las células cebadas, se produce TNF-alfa e interleucina 1, que son producidas por las células fagocíticas y las células dendríticas. Bueno, estas moléculas, todas estas moléculas activan al endotelio y hacen que el endotelio exprese selectinas. Hay dos tipos de selectinas, la selectina P y la selectina E. Ahora, sobre los leucocitos existen los ligandos para estas selectinas. Entonces, se va a llevar a cabo la interacción o la unión. Si el endotelio no está activo y no expresa las selectinas, pues el leucocito, aun y cuando traiga los ligandos para las selectinas, pues no se va a unir y se va a ir de largo. Pero como el endotelio ya está activo, entonces se va a llevar a cabo una unión. Esa unión entre la selectina y el ligando para la selectina es una unión débil, como les mencionaba hace un momento, y eso provoca el rodamiento del leucocito sobre el endotelio. Ahora bien, también sobre
El endotelio activado se expresa en ligandos para integrinas. Un ejemplo de ligando para integrina es la CAM1. Sobre el leucocito dijimos que había una integrina que va a interactuar con este ligando para la integrina y CAM1. Esa integrina se llama antígeno de función leucocitaria 1. Entonces, hay una interacción también entre la integrina y el ligando para la integrina. Esta unión, de manera normal, es una unión débil también. Sin embargo, la interleucina 8, que sería el circulito en verde, que también es producida por las células que han ingerido antígeno, va a provocar un cambio de conformación en LFA1, en esta integrina. Y eso va a hacer que la unión entre la integrina y el ligando para la integrina se haga más fuerte, favoreciendo la salida de la célula hacia el sitio de la infección. Para finalizar con el tema de inflamación, tenemos aquí un breve resumen de lo que hemos visto. Sabemos ya que la inflamación es la manifestación que se genera como respuesta frente a una lesión o a una infección en un tejido. Básicamente consiste en la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los capilares sanguíneos para que haya abundante salida de líquido y de células hacia los tejidos afectados. La finalidad de que se genere una reacción inflamatoria es generar mecanismos que sean capaces de llevar a cabo la eliminación del microorganismo patógeno, pero que también sean capaces de llevar a cabo la reparación del tejido. La inflamación tiene varias características importantes. Por ejemplo, la zona afectada va a presentar rubor o enrojecimiento, va a haber tumoración, calor, dolor y pérdida de la función en mayor o menor grado. Vamos ahora con el último mecanismo participante en la segunda línea de defensa de la inmunidad innata, que es la defensa antivírica. El principal mediador soluble contra los virus en la inmunidad innata son los interferones de tipo 1. Estos interferones ya habíamos visto que son producidos en grandes cantidades por las células dendríticas plasmacitoides. Otro mecanismo importante en la eliminación viral son las células o linfocitos NK. Mientras que el interferón de tipo 1 evita la infección viral, las células NK eliminan a las células infectadas con virus. Existen varios interferones de tipo 1, pero los más importantes en la defensa antivírica son los interferones alfa y beta. Las células dendríticas plasmacitoides son las principales fuentes del interferón alfa, pero también puede ser producido por otras células como los fagocitos mononucleares, pero pues las células dendríticas plasmacitoides producen 1000 veces más interferón de tipo 1 que cualquier otra célula del organismo. Por su parte, el interferón beta es producido por muchos tipos celulares diferentes, pero ¿qué es lo que lleva a que se produzcan los interferones alfa y beta? Bueno, pues los estímulos más potentes que generan la síntesis de este tipo de citocinas son los ácidos nucleicos virales. Entonces, cuando las células se infectan con virus, producen interferón alfa e interferón beta. El receptor que existe sobre la superficie de las células, que es específico para los interferones de tipo 1, envían señales que van a activar diferentes factores de transcripción y esto va a inducir la expresión de varios genes diferentes cuyos productos proteicos tienen varios efectos en la defensa antivírica. Por ejemplo, se generan proteínas que lo que van a hacer es bloquear la transcripción y la traducción vírica. En otras palabras, esas proteínas que son inducidas por los interferones de tipo 1 van a inhibir la síntesis de proteínas
víricas. También el interferón tipo 1 es capaz de inducir la producción de una enzima que se conoce como 2,5-oligoadenilato sintetasa y de una RNasa, las cuales en conjunto van a promover la degradación del RNA vírico. Además, los interferones de tipo 1 también evitan que los genes del virus se expresen y por lo tanto inhiben el ensamblaje de la partícula viral. La acción antivírica del interferón de tipo 1 es sobre todo una acción parácrina en la que una célula que se ha infectado con un virus va a producir y va a secretar interferón de tipo 1 que va a tener efecto sobre las células vecinas que aún no se han infectado y de esta manera el interferón de tipo 1 va a proteger a estas células. Ahora bien, el interferón secretado por una célula infectada también puede actuar sobre esa misma célula para inhibir la replicación viral. Otra función de los interferones de tipo 1 es aumentar la citotoxicidad de los linfocitos o células NK. Y pues aparte, estos interferones también ejercen ciertas funciones en la inmunidad adaptativa. Pero bueno, hablando de las células NK, ya habíamos visto en la competencia pasada que este tipo de linfocitos participa importantemente en la eliminación de células infectadas con virus. Las células natural killer son denominadas también linfocitos citolíticos. Este término citolítico deriva del hecho de que su principal función es eliminar a las células infectadas, tal y como lo hacen los linfocitos T citotóxicos de la inmunidad adaptativa. Pero como las células NK están listas para hacerlo sin necesidad de multiplicarse y sin necesidad de diferenciarse, se dice que son linfocitos citolíticos naturales o espontáneos. Los linfocitos NK constituyen del 5 al 15% aproximadamente de las células mononucleares de la sangre y del vaso. Es muy poco frecuente que estas células NK se encuentren en otros órganos linfáticos, aunque sí abundan, por ejemplo, en hígado o en el útero de las mujeres embarazadas. Las células NK ya sabemos que ejercen su acción citotóxica debido a que poseen gránulos citoplasmáticos que contienen proteínas que median la muerte de las células diana o de las células blanco. Cuando los linfocitos o células NK se activan, exocitan esos gránulos y liberan esas proteínas junto a las células blanco. Una proteína del gránulo de las células NK, pues sabemos que es la perforina, la cual hace poros en la membrana de la célula blanco y con ello facilita la entrada de las gramsimas hacia el citosol. Y ahí estas gramsimas van a iniciar una serie de señales que van a culminar con la muerte de la célula diana por apoptosis. Al matar a las células infectadas con virus, los linfocitos NK son capaces de eliminar los reservorios de la infección y con esto dar fin a ella. Durante la infección vírica, los linfocitos NK van a proliferar y activarse gracias a la acción de ciertas citocinas, como por ejemplo la interleucina 12, la interleucina 15, la interleucina 18, y van a ser capaces de eliminar a las células infectadas antes de que los linfocitos TCD8 específicos contra el antígeno puedan activarse de manera completa. Sabemos ya que los linfocitos NK son capaces de diferenciar a las células sanas de las células infectadas o alteradas, y eso lo pueden hacer gracias a la existencia en su superficie de receptores inhibitorios y de receptores activadores. Estos receptores son capaces de reconocer moléculas sobre la superficie de las células del organismo y que se generen señales activadoras o inhibidoras que van a promover o van a inhibir la respuesta y o activación de las células NK.
Cuando existe un equilibrio entre las señales generadas por los receptores activadores y los inhibidores, pues la célula NK no es capaz de activarse, pero cuando ese equilibrio se rompe, ya sea porque hay un exceso de ligandos activadores o bien hay una ausencia de ligandos inhibitorios en las células infectadas, bueno, pues las células NK se van a activar, van a exocitar sus gránulos y de esta manera se va a desencadenar la muerte de la célula blanco. Un ejemplo de ligando inhibitorio es precisamente la molécula del MHC de clase 1. Cuando una célula se infecta con un virus, esta célula va a dejar de expresar a la molécula del MHC de clase 1, lo cual, si nos ponemos a pensar, sería una buena estrategia por parte del virus para que sus péptidos no sean presentados en la superficie de esa célula infectada. Sin embargo, el sistema inmunológico detecta que no es normal que esa célula deje de expresar a la molécula del MHC de clase 1. Y entonces, como dejó de expresar esa célula infectada a un ligando inhibitorio, como lo es la molécula del MHC de clase 1, pues la célula NK se va a activar y va a eliminar a esa célula, ya que dejar de expresar a la molécula del MHC de clase 1 es un indicativo para el sistema inmunológico de que algo anormal está sucediendo.